Muy buenos días, mi nombre es Aurora Orozco y junto con mi compañera Isabela Carrillo vamos a exponer nuestro tema, el papel de la mujer en la antigua Roma. La mujer ocupó un lugar destacado en la antigua Roma. En comparación con otras sociedades antiguas, matrona, prostituta, sacerdotisa o emperatriz era considerada inferior según las leyes y permanecía siempre como una menor, es decir, jurídicamente igual que los niños. Dependía de la autoridad de su padre y si contraía matrimonio de la de su esposo. Sin embargo, hacia el principio de nuestra era, empezó a emanciparse gracias a sus logros, superando el rol tradicional que le había sido impuesto. La mujer encarna desde ese momento principios positivos, como la fertilidad, la prosperidad, la creación o el poder del destino. En una exposición de las mujeres de Roma, dijeron que las mujeres eran seductoras, maternales y excesivas. Cuando fue concluida, exploró un cambio de mentalidad en una sociedad romana más individualista en la que hombres y mujeres compartían deseos y poder. La vida de la mujer romana no era sencilla, aunque es cierto que gozaba de mayor libertad que la mujer de la antigua Grecia. Su existencia estaba predefinida por el rol que debía cumplir para satisfacer a la sociedad de su momento. Lo cierto es que cuanto más alto era el rango social de la mujer, de menos libertad gozaba, aunque donde más presencia tenía era en lo doméstico. Las familias romanas se estructuraban en torno al hombre. El paterfamilias era la autoridad. En la domus, la casa romana, la mujer por su parte podía supervisar el funcionamiento de las gestiones de la casa y ejercer de administradora, pero su papel se reducía al ámbito privado y doméstico. El ideal de la mujer romana. La mujer debía seguir un ideal de comportamiento basado en la figura de la matrona. Debían ser virtuosas, castas y pías, vestir de manera modesta y cubrir sus partes íntimas, aunque se subliminaba la belleza identificada con las ninfas. La toga, por otra parte, era un elemento reservado a las prostitutas o a las adúlteras. Poco a poco las ropas utilizadas fueron siendo más complejas y los peinados de las mujeres romanas llegaron a ser verdaderas obras arquitectónicas. Si los éxitos del ciudadano romano se basaban en los triunfos militares y cívicos, los de la mujer se adscribían a la fecundidad y a la castidad. No se le reconocía el derecho a la sexualidad fuera del hecho reproductivo para evitar descendencia ilegítima y además se esperaba que tuvieran todos los hijos posibles para perpetuar el nombre familiar. Con el tiempo, las mujeres comenzaron a transgredir los códigos morales que se les imponía y exigir una mayor libertad. Ya en el siglo I después de Cristo, las mujeres de alta clase social se podían instruir y cultivar y gozaban de mayor libertad, tanto sexual como económicamente. Las relaciones amorosas y extramaritales se consagraron como símbolo de liberación femenina y por ello proliferaron los métodos anticonceptivos. El uso de ungüentos en la vagina o genitales, la oclusión vaginal o el aborto y el infanticidio eran considerados métodos anticonceptivos y no tenían consecuencias legales. Aun con ello, el adulterio femenino se seguía castigando por ley y el marido podía matar impunemente a la mujer adúltera y a su amante. ¿Cuál es el papel de la mujer en la economía romana? En algunos casos el oficio es propio de esclavas, servae. En otros, la mujer es dueña, domina y agente económico principal. Es claro que las romanas ofrecieron a Roma no solo su fecundidad, sino su valor, esfuerzo e inteligencia económica. ¿Qué derechos tenían las mujeres en la antigua Roma? Las mujeres en Roma en muchos casos no tenían derechos, pues eran consideradas como cosas de las que podían disponer los hombres o paterfamilias. En otros términos, eran sometidas y hasta llevaban una educación diferente desde que nacían. Tipos de papeles en la antigua Roma. Papeles destacados de la mujer en Roma. Primero, la emperatriz. Esta se refiere como la mujer del emperador. Se considera por lo general a una monarca
o soberana que se encarga de gobernar en un imperio y que va incluida los cargos monárquicos como los reyes y los príncipes. Aunque esta idea de la emperatriz no era tan popular en Roma, ya que para ellos la emperatriz dependía del emperador, ya que era su esposo. Cuando Roma estaba a punto de sumergirse en una profunda y larga crisis política y económica, una serie de mujeres provenientes del lado oriental del imperio ascendieron a lo más alto del poder. En su papel de emperatrices dieron un carácter y estilo diferentes a la familia imperial. Con esto, ellas dieron a entender que no solo los hombres podrían dar un cargo alto y podían dar bien mandato a un pueblo o a un país. Las vestales o sacerdotisas debían ser vírgenes de padre y madre patricios y de gran hermosura. Eran seleccionadas por el pontífice máximo a la edad de 6 a 10 años. Su mayor responsabilidad era mantener encendido el fuego sagrado del templo de Vesta, situado en el Foro Romano, por lo que tenían restringidos sus movimientos. La prostitución en Roma. Normalmente las prostitutas eran mujeres sin medios para ganarse la vida o esclavas obligadas a ejercer como tales, aunque también lo ejercían mujeres libres, emancipadas que querían ser independientes y no tenían otra profesión que ejercer. Había diferentes tipos de prostitutas. Meretriz, que era la que se ganaba la vida ella misma y no necesitaba de una proseneta. Cortesana, esta es la profesional de lujo que podía mantener una relación larga e íntima con el cliente. Mesoneras, que no eran prostitutas como tales, sino mujeres que satisfacían a clientes que buscaban alojamiento en su establecimiento. Mujeres que ejercían la prostitución de forma esporádica, porque su posición era muy precaria. Jóvenes violadas, que sufrían el estigma social, pues la sociedad las culpaba a ellas de la violación en vez de su agresor. Esclavas, obligadas a vivir en un burdel y a trabajar como rameras. El matrimonio romano. El punto más alto de su trayectoria vital era el matrimonio. Se considera una herramienta para preservar el estatus y la herencia familiar gracias a los hijos que en él se engendraban. Así, tras el primer hijo, la mujer se convertía en matrona y se dedicaba a la educación y el cuidado de este y los que tuviera a continuación. El matrimonio romano estaba lleno de ritos y formalidades que anticipaban la vida a la que se consagraría la mujer. Por ejemplo, tras el banquete de bodas, un cortejo acompañaba a la novia a casa de su marido. Ella debía llevar un huso y una rueca como símbolo de la actividad doméstica a la que se consagraría, pues en un principio se dedicaban al hilado o al tejido. Aunque a principios del siglo I después de Cristo, esta actividad cayó en desuso. En estas procesiones se solía escuchar también un grito festivo que hacía referencia a unos episodios de carácter vejatorio para la mujer, esto es el rapto de las Sabinas. Cuando los primeros romanos se asentaron en su nueva ciudad, estos se dieron cuenta de que no tenían apenas mujeres que les diesen descendencia. Ante dicha problemática decidieron raptar a las mujeres del pueblo vecino, los sabinos. Rómulo organizó un banquete, invitó a los sabinos y cuando llegó el momento adecuado mandó a echar a los hombres y raptar a las mujeres.